Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos retomando nuestro curso de análisis financiero para la toma de decisiones. Estamos en la sesión número 6, sin querer queriendo, ¿no? Como dice el chavito. Bien, explico la temática que vamos a tocar el día de hoy. Recuerden nuestra última sesión en la cual hemos hablado de las razones financieras. Hemos visto puntualmente las razones financieras de liquidez. Ahora vamos a ver otros dos grupos, pero lo central es, recuerden ustedes, la temática es análisis financiero. Y una de las metodologías para analizar los estados financieros son las razones financieras, y quizás las razones financieras es una metodología, quizás es la más utilizada para análisis financiero. Entonces, sin más preámbulos, vamos directamente a ver algunas cuestiones conceptuales que son importantes tenerlas en cuenta. Denme un segundo. Ya. Ok. Ahora sí. Bien. Las empresas que van a ser objeto de análisis son, vamos a ver el caso INTI. Vamos a ver el caso INTI. Esto ya lo vimos en la anterior sesión. Voy a pasar rápido. Vimos lo que era un balance, vimos el concepto de razones financieras, vimos los grupos que son razones de liquidez, deuda, eficiencia y rentabilidad. Vimos la razón de liquidez, las principales razones, y la aplicamos fundamentalmente al caso INTI, que es una droguería que se dedica a la producción y comercialización de medicamentos. Esa es una de las empresas que vamos a ver. Y también vamos a ver Sofía. Sofía, que es una empresa agroindustrial, que opera en nuestro medio y es grande en magnitud. Bien, esas son las empresas que vamos a analizar el día de hoy. Ahora bien, ahora quiero ver la parte conceptual de dos grupos de razones. Vamos a ver las razones de deuda o apalancamiento. ¿Sí? Acá hay un error, es apalancamiento, ¿no? Ahí. Bien. O apalancamiento. Vamos por partes. A ver, razones de deuda. Primero, el concepto es el siguiente. ¿Qué miden las razones de deuda? Bueno, cuando vemos nosotros las razones de deuda, vemos dos cuestiones importantes. La primera, vemos, es la estructura de financiamiento de la empresa. Es decir, vemos cuánto tiene la empresa en cuanto a pasivo corriente, o sea, cuánto tiene de pasivo corriente, o sea, cómo está su deuda de corto plazo. Vemos también cómo está su deuda de largo plazo. Vemos también su pasivo no corriente. Vemos también cómo está su patrimonio, cómo está el patrimonio de la empresa. Es decir, básicamente lo que estamos viendo es cómo está la estructura de financiamiento, tanto el financiamiento a través de deuda o el financiamiento a través de recursos propios. Vemos el grado de endeudamiento que tiene una empresa. Punto número 1. Lo segundo que vemos es que cuando una empresa contrae una deuda, contrae una obligación. Y esa obligación consiste en devolver el capital y el interés de manera periódica, ya sea de manera mensual, trimestral, semestral,
va a depender del negocio. Entonces, una cosa es la deuda y la otra cosa es la capacidad de pago que tiene la empresa. Acá también una cuestión importante es que vamos a medir el grado de endeudamiento, como también vamos a medir la capacidad de pago que tiene la empresa, es decir, si puede o no pagar sin problemas su cuota. Ahora bien, también otro tema importante que se ve dentro de los grupos de relaciones de deuda, también tenemos que identificar si la empresa tiene buena deuda o mala deuda. Tenemos que ver si la empresa tiene buena deuda o mala deuda. Primero, para entender qué significa buena deuda, tenemos que ver la secuencia de lo que es una buena deuda. Una buena deuda tiene una secuencia que va de la siguiente manera. Dice, ¿no? Sí, parto de sí. Si una empresa aumenta, si una empresa aumenta su deuda, deberíamos nosotros esperar que si la empresa se está endeudando es para aplicar a inversión. Deberíamos esperar que la empresa se endeude para aplicar a inversión. Voy a ocultar un poco mi imagen. Ok. Debo esperar que se endeude para aplicar a inversión. Es decir, debe aumentar la inversión. Y si la inversión aumenta, puede pasar dos cosas, ¿no es cierto? Tiene que haber dos cosas. La primera es que la inversión sea para ampliar la capacidad productiva. Entonces yo debería esperar un aumento en ventas. Yo debería esperar un aumento en ventas. Pero también las inversiones pueden ser para mejorar procesos. Entonces yo debería esperar una reducción en costos. Entonces, vean ustedes que ese es el camino de una buena deuda, ya sea que aumente mi capacidad productiva para vender más, o ya sea que invierta para mejorar procesos y de esta forma reducir costos. Entonces, esa es una buena secuencia para una deuda. Pero sin embargo, una mala secuencia sería si, por ejemplo, la empresa en cuestión aumente su deuda, si la empresa aumenta su deuda, y usted observa que la inversión, no ha experimentado cambios, es decir, la inversión es constante, entonces, en ese caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos hablando de que la deuda no contribuye al incremento de la capacidad productiva, ni a la reducción de costos. Es una deuda que incrementa el gasto. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros ya estamos viendo una señal de una mala deuda. Es decir, cuando la deuda no contribuye al incremento, de la capacidad productiva, ni a la reducción de los costos. Es una deuda que incrementa el gasto. Generalmente, es decir, fíjense que la buena deuda tiene que tener un final feliz. O sea, ¿cuál es el final feliz de una buena deuda? La buena deuda incrementa el resultado operativo. La buena deuda incrementa el resultado operativo. Mala deuda
reduce el resultado operativo. Entonces, cuando me refiero a final feliz, me estoy refiriendo a que una buena deuda va a incrementar el resultado operativo y una mala deuda lo que va a hacer es que el resultado operativo se reduzca. Esto es explicado desde el punto de vista empresarial. Ahora, si nosotros lo aplicamos desde el punto de vista personal, siempre una buena deuda es aquella deuda que le genera dinero todos los meses. Como por ejemplo, comprarse un vehículo y trabajarlo. O sea, me endeudo y compro el vehículo, pero ese vehículo me genera dinero todos los meses. Mala deuda, me compro un vehículo con crédito y, y lo uso solamente para trabajar. Es decir, que ese vehículo, 0 kilómetros, solamente me sirve para ir a mi trabajo y regresar. Es decir, es un activo que está inmovilizado la mayor parte del día. Entonces, es una inversión que me está generando un costo, pero no me está generando un retorno. Al menos en términos monetarios, que puede haber un retorno en términos emocionales, claro que sí. Pregunto antes de continuar, señores, ¿se entendió la diferencia entre lo que es una buena deuda y una mala deuda? Desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista personal. ¿Me dan su ok, por favor? Su manito. ¿Se entendió, Kevin? Mario. Gracias, Scarlett. Muy bien. Gracias. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento o pueden escribir por el chat que también está habilitado y lo tengo habilitado. O sea, ustedes me preguntan por ese medio y igual les respondo por ese medio. Ok. Entonces, ok. Mire, Ronald, por ejemplo, hace una pregunta interesante. Dice, ¿podría desarrollar un caso en líneas generales? ¿Cuál es la deuda tope de tal manera que no sea mala? Está existencial usted, Ronald, el día de hoy, ¿no? Una pregunta muy buena. Bien, ok. Pregunto, bueno, respondo a su pregunta ahora mismo desde el punto de vista conceptual y luego lo respondemos desde el punto de vista matemático, ¿no? Ok, voy a borrar un poco la pantalla. Borro la pantalla y explico la duda de Ronald. Excelente. Bien, la pregunta de Ronald gira en torno a la deuda óptima, es decir, los teóricos han buscado todo el tiempo determinar cuál es la estructura óptima de capital, es decir, cuál es el nivel de deuda óptimo, ¿sí? ¿Cuál es la deuda óptima frente al patrimonio? ¿Cuánto debe ser mi nivel de deuda óptimo? Y, eh, y la respuesta es variada. Desde el punto de vista teórico, vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Desde el punto de vista teórico, se dice que la deuda, o sea, no debería sobrepasar el 50%. Es decir, el nivel de deuda no debería sobrepasar el 50% del total de la inversión. Es decir, mi deuda debería estar por debajo del 50%. Ahora, vamos a explicar esa lógica. ¿Por qué la deuda? ¿Por qué la literatura, alguna literatura dice que la deuda debería ser menor al 50%? Pero esto lo explican desde el punto de vista de la autonomía. ¿A qué me voy? Cuando el nivel de deuda supera 50%, básicamente quiere decir que la deuda, que la empresa ya no es de los accionistas, es de los acreedores. Es decir, si nosotros estamos hablando de una empresa que tiene, por ejemplo, una deuda, un nivel de deuda del 70%, ¿qué quiere decir? Deuda del 70%, eso quiere decir que el patrimonio solamente representaría
un 30%. En ese caso, ya la empresa está perdiendo el control, ¿sí? La empresa es del banco, ¿correcto? La empresa está perdiendo autonomía. Escuchen bien esto, ¿no? Cuando una empresa está muy endeudada, pierde autonomía de gestión. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando una empresa está muy endeudada, pierde autonomía de gestión. Me explico. Vamos al campo personal, ¿sí? Si, por ejemplo, Kevin y Noelia, ¿sí? Ahora mismo lo que haga Noelia o lo que haga Kevin son dos personas totalmente diferentes. Quizás no le interese a Kevin lo que hace Noelia ni a Noelia lo que hace Kevin. Pero sin embargo, ahora asumamos la lógica de que Noelia le hace un préstamo a Kevin. Le hace un préstamo a Kevin de dinero, digamos $2,000. Entonces, pregunto yo a todo el grupo. Si Noelia le hace un préstamo a Kevin, ¿será que ya a Noelia le interesaría saber qué hace Kevin, si viaja, no viaja, si ha cambiado de domicilio, cómo le va en su negocio? Pregunto, ¿qué dicen ustedes? Me responden a ver, por favor. Es decir, si Kevin ya tiene una deuda, ¿sí? Noelia va a estar encima de Kevin en el sentido de ver qué hace o qué no hace, si viaja, no viaja. Por ejemplo, si Kevin tiene su negocio y Kevin lo cerró un fin de semana, Noelia le pregunta, ¿cómo está Kevin? ¿Cómo va? ¿Y por qué cerraste tu negocio? O sea, cuando usted le presta dinero a otra persona, ya usted se interesa en qué hace o qué no hace, ¿correcto? Va a ser un seguimiento, como dice Ronald, totalmente. Entonces, eso ocurre a nivel personal. Ya uno se siente ya, no, hasta por último, ya a esa persona quizás la topamos por la calle y quizás la queremos evitar, ¿no es cierto? Porque no hace preguntas, ¿cómo va el negocio? Y la gente a veces rehace a hablar. Bien, eso es en términos de las personas cuando están muy endeudadas. Ahora, vámonos a los países. Cuando un país tiene mucha deuda, cuando tiene un país mucha deuda, pierde también autonomía. Me explico. Si, por ejemplo, Bolivia quiere, si está endeudado y quiere solicitar más deuda al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, ellos no van a prestar dinero. Claro que sí. Pero no van a decir, ¿sabes qué? Te vamos a prestar este dinero, pero vos tenés que ordenar tu casa. O sea, nos dan dinero, pero también nos dan unas instrucciones para que nosotros sigamos, nos dan un manual. O sea, ¿qué quiere decir? Volvemos a lo que estamos hablando. En la medida de que usted está más endeudado, se pierde autonomía. Y cuando el nivel de deuda supera el 50%, ya la empresa ha perdido demasiada autonomía y ya prácticamente ya no es del dueño, sino de los acreedores. Eso es a nivel país. Ahora veámoslo a nivel de empresas. Un ejemplo particular. Una empresa en nuestro medio, Huaracachi, hubo un periodo de tiempo donde ellos tuvieron un rumor de que había tenido un problema en cuanto a sus ingresos, en cuanto a la generación de electricidad, tuvo un pequeño problema, Guaracachi. Y en ese entonces, un amigo mío estaba fungiendo de analista de riesgo del Banco Mercantil. El Banco Mercantil le había dado mucho crédito a esta empresa. ¿Y qué pasó? Ni bien se extendió el rumor de que Guaracachi había tenido problemas en la generación de electricidad, inmediatamente el banco envió, obviamente, a la gerente de riesgo crediticio a Guaracachi a preguntar qué está pasando. Entonces, fíjense ustedes que cuando una empresa está muy endeudada, pierde autonomía. Siempre va a haber alguien encima viendo qué hace y qué no hace. Ese es un punto de vista nomás. Hasta aquí se entendió el primer punto de vista de por qué la deuda no debe superar el 50%, explicada por la autonomía.
¿Se entendió el primer punto? La primera explicación. Gracias, Roxana. Gracias, Kevin. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a explicarlo de otro punto de vista. Ya. Los teóricos los teóricos que hablaron del tema de la estructura de capital, eh, voy a citar, acá lo voy a escribir, aquí. Por ejemplo, Modigliani y Miller, en el año 1957 o 58, ¿sí? Para no pelarle, le voy a colocar década de los 60, ¿no? Pero si mal no recuerdo es 60 o 57 o 58, ¿ya? Pero en la década de los 50, mejor dicho, no sé. Entonces, estos señores teorizaron mucho acerca de la estructura de capital. De hecho, ganaron un premio Nobel por su teoría, ¿no? Ellos explicaron en dos partes la teoría. Ellos decían que la deuda, o sea, la combinación de deuda es irrelevante. Eso fue su primera teoría. Escuchen bien lo que estoy diciendo. La estructura de financiamiento es irrelevante en un mundo sin impuestos, ¿sí? Es decir, en un mundo sin impuestos, la deuda es irrelevante. Es decir, que no importa la estructura de capital. Obviamente eso revolucionó al mundo y tuvieron muchas críticas estos señores porque obviamente en el mundo sí hay impuestos. Entonces ellos reformularon su teoría y ya en la década de los 60, ¿sí? Ellos ya dijeron, ya plantearon su teoría, pero en un mundo con impuestos. Y en un mundo con impuestos, la deuda genera valor. Ahora, ¿por qué la deuda genera valor en un mundo con impuestos? Resulta ser que la deuda genera intereses. La deuda genera intereses y el interés es un gasto deducible de impuestos. Es decir, gracias a la deuda, las empresas terminan pagando menos impuestos a las utilidades. Y todas las empresas de forma racional buscan pagar menos impuestos. Ante una inversión, esa inversión yo la puedo hacer con recursos propios o la puedo hacer con deuda. Si lo hago con recursos propios, no me beneficio el escudo fiscal. Pero si la hago con deuda, me beneficio el escudo fiscal. Entonces, la deuda genera valor porque tiene dos aspectos fundamentales. El primero, escudo fiscal, o sea, hace que paguemos menos impuestos, primer aspecto. Y el segundo aspecto es que la deuda reduce el tamaño de la inversión. Ahora, la inversión que yo voy a hacer como dueño va a ser menor porque va a haber una parte que me voy a apalancar de un banco o a través del mercado de valores. Entonces, la deuda me genera ese apalancamiento, ¿sí? Ese apalancamiento, ese apoyo, porque ya todo el esfuerzo no lo voy a hacer yo, una parte del esfuerzo lo va a hacer el banco. Entonces, reduzco el tamaño de mi inversión. Primer efecto, reduzco el tamaño de mi inversión y el segundo efecto es que la deuda me genera un escudo fiscal. Ese es el aspecto positivo de la deuda. Ahora, pero la pregunta de su compañero es pertinente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me debo endeudar? ¿Hasta cuándo me debo endeudar? Y es en esta parte donde también los mismos teóricos, Modigliani y Miller, dijeron lo siguiente, escuchen bien. Debo aumentar mi nivel de deuda hasta el punto en el cual la deuda no destruya valor. Entonces, debo aumentar, entonces, la deuda es buena, punto número uno. Segundo aspecto es hasta dónde la puedo aumentar. Hasta el punto en el cual la deuda no destruya valor.
¿Y cuándo una deuda destruye valor? Cuando llegamos a fin de mes, y las empresas no generan el suficiente dinero para pagarle a todos los acreedores. Es decir, le tengo que pagar al banco, tengo que pagar solo el salario, tengo que pagar alquileres, tengo que pagar servicios básicos. Entonces tengo un conjunto de erogaciones que generalmente son mensuales. Entonces, ¿cuándo una deuda destruye valor? Cuando llega el fin de mes y tengo que decir al proveedor, ¿sabe qué? Espérame, no me alcanza dinero. ¿Cuándo la deuda destruye valor? Cuando está afectando las operaciones normales. Lo normal es que usted pague puntual sus obligaciones. Eso es una máquina que funciona bien. Pero cuando usted está demorando el pago de sus obligaciones, está destruyendo valor porque está afectando su negocio. Entonces, en ese caso, la deuda está destruyendo valor. Entonces, resumiendo, desde el punto de vista técnico financiero, una empresa debe aumentar el nivel de deuda hasta que su capacidad de pago se lo permita, pero con bajo nivel de riesgo. Repito, debo aumentar mi nivel de deuda hasta que mi capacidad de pago me lo permita con bajo nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir bajo nivel de riesgo? Cuando yo me endeudo, debo hacer este análisis. Debo calcular un ratio de cobertura. Un ratio de cobertura sería dividir el flujo de caja libre, es decir, el flujo de caja libre mensual. El flujo de caja libre es el dinero que la empresa genera, ¿sí? Sin tomar en cuenta la deuda, pero eso se llama libre. Flujo de caja libre es el flujo de caja que la empresa genera sin tomar en cuenta la deuda, pero eso se llama libre, libre de deuda. Entonces, ese flujo que la empresa genera de manera mensual, usted lo divide entre la cuota, ¿sí? Y desde mi punto de vista, debe ser al menos 2. Es decir, yo debo aumentar mi nivel de deuda hasta tener un ratio de cobertura mayor a 2. Es decir, ¿qué quiere decir un ratio de cobertura mayor que 2 o igual a 2? ¿Por qué 2? ¿Qué significa un ratio de cobertura de 2, por ejemplo? Si fuera 2, quiere decir que por cada boliviano de cuota, usted tiene 2 de flujo. Es decir, debe un peso y tiene 2, y usted genera como empresa 2. ¿Por qué digo una relación 2 a 1? Porque si usted tiene un ratio de cobertura 2 a 1, lo peor que le podría pasar es que sus ingresos caigan 50%. Si sus ingresos caen 50%, va a tener exactamente para cubrir la cuota. Pero si su ratio de cobertura es 1 versus 1, estaría usted asumiendo mucho riesgo. En cambio, un ratio de cobertura de 2 le permite a usted que su emprendimiento pueda caer hasta un 50% de sus flujos y aún así poder pagar. Es decir, un ratio de cobertura de 2 implica un bajo nivel de riesgo de mi punto de vista. Entonces yo sugeriría un flujo de caja, un ratio de cobertura de 2 como ideal. Bajo ese contexto, no existe una estructura óptima para todas las empresas. Hay empresas que podrían tolerar un índice de deuda del 80%, 75%. ¿Por qué? Porque tienen un buen ratio de cobertura. Pero hay otras empresas que su nivel de deuda no puede llegar hasta un 40%. Entonces, a la pregunta ya generalizando, cuando si ustedes le plantean en el futuro la pregunta, ¿y cuál es la deuda óptima? No podrían responder de manera precisa cuál es la óptima, porque tendríamos que hacer un análisis de su flujo versus la deuda que quiere contraer. Y en ese sentido, los negocios son diferentes, por lo tanto, tienen también diferentes flujos. Excelente su pregunta, estimado, muy existencial, Ronald. Espero, ¿se entendió, Ronald, la perspectiva de respuesta que le he dado? ¿Sí? Excelente. Gracias, Kevin, muy bien. Excelente, Ronald. Está muy existencial, Ronald. Gracias, Roxana, muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos con nuestra aventura. Ok, voy a borrar esto. Disculpa la imagen. Ok.
Y vamos a ver algunos ratios. Algunos ratios. Primero, el primer ratio se llama índice de deuda. Es el pasivo total sobre el activo total. Por ejemplo, si este índice de deuda es de 60%, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la empresa financia sus activos, o sea, la empresa está financiando sus activos totales con un 60% de deuda y la diferencia con aporte propio. Es decir, un índice de deuda del 60% quiere decir que la empresa financia su activo total con un 60% de deuda y la diferencia lo hace con recursos propios. Bueno, malo, lo que sí podríamos decir que tiene un elevado nivel de deuda. Cuando digo elevado nivel de deuda, me refiero a que supera el 50%. Podemos decir que la empresa tiene un elevado nivel de deuda. Si es buena o si es mala, tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo para ver el destino del crédito y si ese destino está generando realmente el rendimiento esperado. Entonces, esa es la interpretación. Te pregunto, ¿queda clara la interpretación del índice de deuda? ¿Se entiende la interpretación para poder seguir? ¿Me dan su ok? Gracias, muy bien, gracias Ronald. Bien, este es el primer ratio. Ahora, otro indicador, índice de cobertura de intereses. El índice de cobertura de intereses es el resultado, esto aquí se llama utilidad antes de intereses e impuestos. Repito, se llama utilidad antes de intereses e impuestos. En la literatura financiera está así, o también lo van a conocer más como resultado operativo sobre los intereses. Este ratio tendría que ser mayor o igual a 1 como mínimo. O sea, este ratio sí tiene un parámetro, tiene que ser mayor o igual a 1. Por ejemplo, si el índice de cobertura de interés es 2, ¿qué quiere decir 2? Quiere decir que la empresa con el resultado operativo puede pagar 2 veces los intereses. Es decir, que por cada peso que se debe de interés, por cada boliviano que se debe de interés, el negocio genera 2. Es decir, que lo que genera el negocio es suficiente para pagar el interés. Entonces, este indicador tiene que ser mayor o igual a 1 o mientras más elevado sea, mejor, ¿no? De hecho, en la medida de que el índice de cobertura de interés aumenta, miren lo interesante, ¿no? Si el índice de cobertura de interés aumenta, entonces el riesgo financiero baja, ¿sí? Es decir, si el índice de cobertura de interés aumenta, el riesgo financiero baja. Entonces, fíjense, es algo interesante, ¿no? Porque una empresa puede aumentar su deuda, pero al mismo tiempo bajar su riesgo financiero. Es decir, usted se puede endeudar, o sea, tener mucha deuda, pero si esa deuda ha sido aplicada de forma correcta, esa deuda va a generar más flujo. Y si usted genera más flujo, va a poder pagar sin problemas su cuota. Entonces, el hecho de que aumente la deuda no necesariamente quiere decir que el riesgo financiero vaya a aumentar. Puede ser que al aumentar la deuda, su cobertura mejore. Entonces, el índice de cobertura de interés es un indicador de riesgo financiero. Si el índice de cobertura de interés aumenta, eso quiere decir que el riesgo financiero de la empresa ha bajado. Entiéndase riesgo financiero
como la probabilidad de no generar el suficiente resultado operativo para pagar mis intereses. O sea, riesgo financiero es la probabilidad de no generar el suficiente resultado operativo para pagar mis intereses. Y si mi índice de cobertura aumenta, ¿eso qué quiere decir? Que la empresa está generando un buen resultado operativo con relación a sus intereses que tiene que pagar con el banco. Y finalmente, antes de seguir, preguntaré nuevamente, ¿se entendió el concepto de índice de cobertura de interés, señores? Gracias. Muy bien, Kevin. Noel dice que sí, perfecto. Genial, señores. Gracias. Ok, se entiende, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Otro aspecto interesante también, otro indicador, es el índice de calidad de deuda. El índice de calidad de deuda básicamente me dice de toda la deuda que tiene, cuánto está en el corto plazo. Por ejemplo, si usted tiene un índice de calidad de deuda de 60%, digamos que esto sea una empresa A, y el índice de calidad de deuda de una empresa B sea 20%, desde el punto de vista teórico, ¿cuál tiene más calidad? La literatura me dice que B está mejor que A. ¿Por qué? Porque la idea está que la empresa, o sea, la empresa concentre más deuda en el largo plazo y no en el corto. Es decir, la literatura financiera nos dice que, ok, es mejor la deuda a largo plazo que la deuda a corto plazo. ¿Por qué? Vamos a la lógica. En el sentido, bueno, la literatura no la aclara, pero yo se los aclaro. La literatura lo explica, ¿por qué? Porque está pensando uno en que la deuda es para inversión en activos fijos. Entonces, mientras mayor sea el plazo, y además la literatura está pensando en mercados desarrollados. Es decir, cuando la literatura financiera habla de que el índice de calidad de deuda tiene que ser pequeño, está hablando de mercado desarrollado. Y en mercado desarrollado las empresas se financian a través de bonos, ¿sí? Y los bonos, mientras el plazo del bono, ¿sí? Sea mayor, ¿eso qué implica? Eso implica una fuerte concentración de deuda a largo plazo. Y si la deuda está a largo plazo, no existe presión para la liquidez, ¿sí? Fíjense, si usted tiene deuda y la mayor parte está a largo plazo, no tiene mucho efecto o no afecta demasiado a la liquidez, pero si la deuda está en el corto plazo, si usted tiene mucha deuda concentrada en el corto plazo, eso genera presión para su liquidez corriente. Porque recuerde usted que su liquidez corriente, la fórmula es activo corriente sobre pasivo corriente. Si usted tiene mucho pasivo corriente, es decir, esta situación de aquí, si usted tiene mucha deuda en el corto plazo, está generando un estrés de liquidez. O sea, usted está estresando la liquidez. Porque mientras más pasivo tenga, existe un estrés de liquidez. Entonces, bajo esa lógica, es mejor tener más deuda a largo plazo porque se desestresa la liquidez y recuerden ustedes que la liquidez es fundamental para que cualquier empresa pueda operar en el corto plazo. Ahora bien, existen préstamos que tienen que ser eminentemente para corto plazo, como por ejemplo, no tiene sentido, no, no tiene sentido que usted se preste, por ejemplo, saque un crédito a 4 años para compra de inventario. Existe una parte de la finanza que se llama calce de plazos.
Escuche bien este concepto, calce de plazos. ¿Qué quiere decir? Que el plazo del crédito tiene que calzar con la vida productiva del activo. Me explico. Si usted está financiando, usted es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de algún bien, y usted se va a comprar un vehículo, y el vehículo, la vida contable es 5 años, puede ser que la vida útil sea más, de hecho es más, pero pensemos en 5 años. Entonces me saco un crédito a 5 años, o el banco me da 7. ¿Por qué 7? ¿Por qué 5? Porque se sobreentiende que ese vehículo va a funcionar bien 5 años. Solamente va a requerir aceitito y ya está. Entonces la vida productiva es 5 años. La maquinaria es 8, ¿correcto? Y si me saco un crédito para una construcción o para un inmueble, entonces me lo van a dar en un mayor plazo, 15, 20 años. Entonces eso se llama calce de plazos, donde el crédito tiene que tener un plazo similar a la vida productiva del activo, porque la vida productiva es la que me va a generar dinero para poder pagar la deuda. Ahora pensemos en el inventario. El inventario, usted se pide para comprar inventario, usted compra el inventario, pero ese inventario usted lo va a rotar ¿en cuánto tiempo? ¿Un año? A lo mucho, en 6 meses, 3 meses. Entonces no tendría sentido sacar un crédito a 5 años porque la vida productiva del activo es más de corto plazo. Es por eso que las empresas financian la compra de inventario. ¿Con qué? Lo financian con línea de crédito, ¿no? Porque la línea de crédito es un producto financiero que más adecua a financiar capital de trabajo operativo. Te pregunto, señores, ¿se entendió el concepto de calce de plazos? ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias, Aileen. Perfecto, ¿quién más? Ok, gracias. Gracias, Aileen. Todo lo demás está ok. Chicos, pregunten siempre, señores, colegas. Y si tienen algo que acotar, genial. Entonces, cuando vemos la deuda, ¿qué vemos? Tenemos que ver si tiene baja deuda, elevada deuda, si tiene capacidad de pago. Tenemos que ver la calidad de la deuda, ¿correcto? Y también tenemos que ver si es buena o mala deuda. Entonces, esas cuestiones las tenemos que identificar cuando hagamos nosotros un análisis financiero. Bien, vamos a ver ahora mismo, vamos a ver la deuda de la empresa que estamos analizando. O sea, es ver teoría y práctica. Vámonos, jóvenes, a la acción. Vámonos a la acción. Déjenme que deje de compartir esto. Y lo comparte el Excel, ¿ya? Una vez. Ok. Acá tenemos el Excel. Estábamos viendo Sofía. Sofía, estábamos viendo un tema de liquidez. Sofía es una empresa líquida, ¿no? Vean su liquidez corriente. Comportamiento cíclico, tendencia creciente, tiene capacidad de pago a corto plazo. Sin tomar en cuenta sus inventarios, aún podría pagar sus obligaciones. Bien, hemos visto, Sofía. ¿Qué le parece si veamos otras empresas? Acá le voy a colocar liquidez corriente de Sofía. Ahora vamos a ver liquidez corriente de Inti. ¿Ya? Vamos a ver la liquidez de Inti. Ok, teoría y práctica. Voy a ocultar la imagen mejor para que podamos ver el Excel. Lo acerco, ¿ya? Y acá voy a colocar detalle. Vamos a ver las gestiones que vamos a analizar de Inti. Sería 2018 a 2021. Perfecto. Entonces, calculemos la liquidez corriente. Recuerden la fórmula. Activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Igual Inti
Voy a acercar un poco los estados financieros, están muy alejados. Ahora sí. Digo, ¿no? Igual, me voy a INTI y digo, ok, divido el activo corriente entre el pasivo corriente. Y lo arrastro. Y miren su liquidez. Calculemos una liquidez corriente promedio, ¿les parece? Veamos una liquidez corriente promedio. También. Promedio. Coloco igual. Promedio. Selecciono. Y el promedio lo arrastro para todos los periodos. Tengo acá las gestiones y tengo la liquidez promedio. Pregunto, ¿se entendió el cálculo? Hubo problema con el cálculo, es dividir el activo corriente con el pasivo corriente. ¿Está claro el cálculo? Gracias, Noelia. ¿Quién más? Muchas gracias, Kevin. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico. Lo selecciono. Insertar. Gráficos recomendados. ¿Sí? Ok. Ese gráfico lo voy a tomar. Acá es un análisis de liquidez corriente. Y aquí les decía que uno puede cambiar el color. Voy a poner acá rojo al promedio. Y aquí voy a ir a agregar, le vamos a dar etiquetas por encima. Y la etiqueta control N, que tenga en negrita. Y particularmente no me gustan las líneas, así que las voy a quitar. Y acá las gestiones le voy a colocar negrita. Y conversemos. Clic ahí, clic derecho, agregar línea de tendencia. Ok. Bueno, ¿qué podemos decir de la liquidez corriente del laboratorio INTI? Primero, la pregunta número 1. ¿Laboratorio INTI es una empresa líquida? ¿Sí o no? Ustedes me dan sus mensajes, me pueden escribir si sí o si no. Cuando dice que sí. Los demás. Sí, es líquida. Es líquida, ¿no? Totalmente, gracias. ¿Y por qué es líquida? Vemos, si le pregunta, la interpretación es, tiene un ratio de liquidez corriente de 4,8, ¿no? O sea, quiere decir esto, que su liquidez corriente es 4,86. Quiere decir que el laboratorio de INTI, por cada boliviano que debe en el corto plazo, por cada boliviano que debe, tiene 4,86 bolivianos para poder pagarlo. Fíjese, sin problema, ¿no es cierto? Totalmente correcto, Ronald, ¿no? Mayor a 1. Muy bien, es líquida. Punto 1. Ahora, comportamiento histórico, ¿no? Podemos observar que el comportamiento histórico es un poco cíclico. El comportamiento histórico es un poco cíclico porque va ascendiendo, ¿sí? Luego decrece. Tiene un comportamiento cíclico, pero con una tendencia positiva. Es decir, tiene una tendencia de ascenso. Eso es bueno. Y en las últimas dos gestiones tiene una liquidez que está por encima del promedio histórico. ¿Sí? Ahora bien, recuerden ustedes que mucha liquidez tampoco es bueno. Es decir, hay un juego que se llama, hay un juego que es así, miren, en finanzas. Sí, miren lo que pasa. Si aumenta la liquidez corriente, si aumenta la liquidez corriente, ¿qué pasa?
baja. ¿Pero qué baja? El riesgo de liquidez. Si la liquidez corriente baja, si la liquidez corriente aumenta, baja el riesgo de liquidez. Pero también aquí, también aquí pasa algo. También baja la rentabilidad. Miren ustedes, es decir, que si aumenta la liquidez corriente, baja el riesgo de liquidez. Baja el riesgo de liquidez, pero también lo hace la rentabilidad. Es decir, si queremos nosotros aumentar la rentabilidad, si quiere usted aumentar la rentabilidad de una empresa, su liquidez corriente tiene que ser cercana a 1. Es decir, si acá tenemos el 0 y acá tenemos el 1, si usted se acerca a 1, está maximizando rentabilidad, pero está asumiendo riesgo de liquidez. Si usted se aleja de 1, está reduciendo su riesgo de liquidez, pero está sacrificando rentabilidad. Ahora, obviamente, no hemos hablado todavía de rentabilidad, ¿no? Ahorita solamente me estoy adelantando. Quizás más de uno no le cuadre lo que le acabo de decir. O sea, ¿y cómo? ¿Y por qué? Y no me cuadra, no, está mal. Ok, dejémoslos ahí, dejémoslos en planteamiento nomás, y cuando veamos rentabilidad, ahí le voy a explicar matemáticamente cómo lo que menciono se cumple, porque lo que menciono es lo que cita la literatura, ¿no? Y lo que tengo que hacer en este curso simplemente es demostrar de manera cuantitativa lo que estoy mencionando. ¿Listo? Entonces, es una empresa líquida. Ahora estamos viendo que se está alejando muy por encima de su promedio, ¿no? Quizás vemos señales de ineficiencia en el sentido de muchos recursos inmovilizados. Había que hacer una revisión de la composición de los activos corrientes de esta empresa. Pero ahora mismo solamente estamos haciendo interpretación. El análisis, ¿cuál sería? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en estas gestiones? ¿Por qué bajó la liquidez? Cuando respondo a la pregunta ¿por qué bajó? Estoy analizando. Aún no vamos a entrar al campo del análisis. Enfoquémonos en las interpretaciones, en las lecturas generales, y ya luego vamos a hacer análisis profundo. Ahora, veamos cómo está la liquidez ácida de esta empresa. Veamos la liquidez ácida. Si nosotros queremos ver la liquidez ácida promedio, ¿sí? Vamos a ver. Recuerden que la liquidez ácida que era igual al activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. Sobre el pasivo corriente. ¿Qué vamos a hacer? Igual, abro paréntesis. Estamos con INTI. Me voy al activo corriente. Al activo corriente le restamos el inventario. Y eso lo dividimos entre el pasivo corriente. Y lo arrastramos. Y con 2 decimales, ¿no? Y sacamos nuevamente un promedio. Promedio histórico. Repetimos el promedio. ¿Sí? Le damos un pequeño formatito. Y grafiquémoslo. ¿Ya? Insertar. Gráfico recomendado.
Gráfico recomendado. Acá le vamos a colocar al título liquidez ácida. Doble clic. Formatito nomás. Me gusta el rojo. Y acá le vamos a dar etiquetas por encima. Las etiquetas le voy a colocar con negrilla, control N. Voy a quitar estas líneas de aquí que no me agradan. Y esto lo voy a cerrar. Ok. Y nos faltaría la tendencia, ¿no? Clic derecho, haga línea de tendencia. Bien. Entonces, pregunto, señores, laboratorio INTI, sin tomar en cuenta su inventario, ¿podría hacer frente a sus obligaciones de corto plazo? Me responden por favor en el chat. Muy bien, Aileen dice que sí. Claro, dice Ronald, muy bien. Creo que sí, porque nos da mayor a 1, ¿no es cierto? Quiere decir que esta empresa, sin tomar en cuenta sus inventarios, aún podría hacer frente a sus obligaciones inmediatas sin problemas. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir en cuanto a la liquidez de esta empresa? Perdón, la liquidez ácida. La liquidez ácida, fíjense, uno tiene un comportamiento creciente, lo cual nos da una tendencia positiva de crecimiento. En las dos últimas gestiones, su liquidez ácida está por encima del promedio. Entonces, eso es en cuanto a la interpretación. Entonces, la interpretación es simplemente la lectura de lo que ustedes ven sin emitir un juicio de valor. Y la idea de una buena redacción, cuando uno interpreta, y luego repito, parece fácil la interpretación, pero tiene nomás su ciencia cuando uno interpreta o hace un reporte gerencial para el directorio o para las memorias, ¿sí? Y de hecho, a muchos de ustedes quizás lo busquen el día de mañana o ya lo hacen, quizás hacen los reportes en cuanto a la interpretación. Y no hay una sola. Por ejemplo, ¿cómo lo leería si me tocara redactar esto, no? Pues, generalmente yo comienzo leyendo, pero claro que sí, Ronald, totalmente, ¿no? En términos coloquiales, correcto. ¿Cómo lo podríamos leer, no? Miren, la liquidez ácida del laboratorio ITI en la gestión 2021 es de 3,30 veces, es decir, que por cada boliviano que la empresa debe en el corto plazo, dispone de 3,30 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones inmediatas sin tomar en cuenta sus inventarios. Con respecto a la gestión 2020, se puede observar un incremento de la liquidez ácida de 3,14 a 3,30 veces. Con respecto a los periodos de análisis, podemos observar un comportamiento creciente de la liquidez ácida desde la gestión 2018 hasta la gestión 2021. Cabe resaltar que en las dos últimas gestiones, la liquidez ácida de la empresa ha estado por encima del promedio histórico. Ese es un modo de redacción, por ejemplo, ¿no? Siempre yo sugiero que se parta de lo más importante, que es la última gestión, lo analice con lo también importante, que es el periodo anterior, haga énfasis en la interpretación de esos dos, y ya luego haga una redacción ya con toda la historia, ¿no? Con todo el panorama. Fíjense que en ningún momento
he emitido una explicación del por qué hubo el cambio, ¿no? Entonces, una interpretación no se emite juicio de valor, si es bueno, si es malo, simplemente se analiza el comportamiento. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Estamos todo bien? ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Tiene una pregunta? Perfecto, gracias, Noelia. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora la liquidez inmediata de esta empresa. Vamos a copiar esto. Control C. Y vamos a ver la liquidez inmediata, el famoso LI, que es disponibilidades sobre pasivo corriente. Y luego la LI promedio. Entonces, la liquidez inmediata es disponibilidades. Vamos a INTI. Disponibilidad solamente sobre el pasivo corriente. Solo por hacerlo otra vez, ¿no? Disponibilidad sobre el pasivo corriente. Y sacamos el promedio. Sacamos el promedio. Y hagamos un repiquito. Insertar gráfico recomendado. Bajamos. Hay que colocarle liquidez inmediata. Voy a colocar aquí color rojo. Quito la línea de cuadrículas. Me voy aquí a, doy un clic, le agregamos línea de tendencia. Y aquí me voy a agregar elemento, etiqueta, por encima, control N y control N aquí. Bien, ¿qué podemos ver acá, señores? Observen que esta empresa, pregunto, la empresa Laboratorio INTI, con efectivo, ¿tiene cuenta con el efectivo suficiente para hacer frente a todas sus obligaciones el día de mañana? ¿Qué dicen ustedes? Me pueden escribir en el chat. Miren, me da 230%. Eso quiere decir, a ver, si fuera 100, quiere decir que tengo el dinero suficiente para poder pagarle. Pero como es más de 100, quiere decir que la empresa tiene el dinero suficiente para pagar, ¿sí? 230 veces, o sea, por cada, si ustedes quieren verlo así, por cada 100, por cada 100 bolivianos que debo en el corto plazo, tengo 230 de efectivo para poder pagar. Es decir, estamos ante una empresa que tiene un bajísimo riesgo de liquidez. Tiene una buena espalda financiera en términos de flujo para poder hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.
Ahora volvemos nuevamente al principio. Tener mucho tampoco es bueno. Tener mucho tampoco es bueno, porque recuerden que disponibilidad es el activo menos rentable de una empresa. El activo menos rentable es disponibilidad. Me explico. ¿Por qué digo el activo menos rentable? Esa sería una explicación. Cuando ustedes vean el balance de una empresa, cuando ustedes vean el balance de una empresa, ustedes se han dado cuenta de algo, que el balance de una empresa, y quiero que piensen en el activo, ¿cómo está ordenado? Está ordenado desde el más líquido, desde el activo más líquido, arriba aparece lo más líquido, y al final viene lo menos líquido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, señores? Es decir, que en la medida de que bajamos, el activo se vuelve menos líquido. Menos líquido. Es decir, pierde liquidez. Pensemos a ver. Liquidez, desde el punto de vista conceptual, es la cualidad que tiene un activo de transformarse en efectivo. Lo más líquido ya es dinero, porque ya es dinero como tal. Ahora, si el dinero se hace una cuenta por cobrar, ya es menos líquido, porque tendría que esperar cobrar para tener el efectivo. Luego baja a inventario. El inventario primero tiene que venderse. Luego vienen los activos no corrientes, que son aún menos líquidos. O sea, no es fácil vender un vehículo, vender un terreno, una construcción. Entonces, el balance se encuentra clasificado desde lo más líquido a lo menos líquido. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esa parte, señores? Ok, muy bien. Que me dice que sí, todo ok. Gracias, Noelia. Muy bien. Ahora, aspecto número 1, claro. Segundo aspecto. Mientras el activo esté en su estado natural líquido, su rentabilidad es cero. Escúcheme lo que estoy diciendo. Un activo en su estado natural, o sea, dinero, es cero. Me explico. Si usted saca 100 bolivianos y lo coloca en la mesa ahora mismo, viene mañana y esos 100 bolivianos van a seguir siendo 100 bolivianos, o sea, rentabilidad cero. ¿Sí? Ahora, en los bancos más que rentabilidad es un costo, porque el dinero que tienen los bancos, en caja y bancos, o sea, que los bancos tienen dinero en bóvedas, ese dinero que tienen en bóveda es rentabilidad, más que rentabilidad cero, es un costo, porque por ese dinero el banco está pagando una tasa pasiva a los ahorristas. Entonces, para el banco tener dinero ya es un costo explícito, porque paga por él. En cambio, para las empresas, tener dinero tiene un costo, pero un costo implícito, tiene un costo de oportunidad. Ahora bien, para que el dinero pierda liquidez, tendría que ser compensado con rentabilidad. O sea, ¿por qué motivo usted transformaría su dinero en un activo no corriente? Por ejemplo, usted tiene dinero en efectivo y usted lo quiere transformar en una maquinaria, eh, eh, en una ampliación, una remodelación. ¿Por qué? Porque cuando un activo pierde su liquidez, para que pierda esa liquidez, quien tendría que ser compensado con rentabilidad.
De lo contrario, no existiría el incentivo para transformar ese activo altamente líquido. Entonces, en la medida de que un activo pierde liquidez, aumenta en rentabilidad. Entonces, lo menos rentable es el disponible. Esta empresa tiene muchos recursos disponibles. ¿Correcto? Entonces, está perdiendo oportunidades de rentabilizar ese exceso de liquidez. ¿Se entiende, señores, la explicación? ¿Les quedó claro? ¿Me das ok para seguir? Gracias, Kevin. Muy bien. Gracias. Continuamos entonces con nuestra aventura. Voy a ocultar imagen nuevamente. Hagamos lo que he escrito. Sigamos con la diversión, señores. Bien. Ahora, ya vimos Sofía. Fíjese que la LI de Sofía es igual. Considero que es una LI elevada, pero comparada con la de INTI, miren ustedes, ¿no? Ahora, veamos cómo andamos en deuda. Veamos la deuda. Primero veamos la deuda de Sofía. ¿Cómo está la deuda de Sofía? A ver, veamos. Saco mi pantalla. Coloco detalle. Igual, voy con Sofía. Las gestiones. Hasta la gestión 2020. Le quita la fórmula copiar, pegado especial, solo valores. Bien. Calculemos el índice de deuda. Recuerden la fórmula, el índice de deuda es pasivo total sobre el activo total. Entonces, nosotros agarramos y vemos pasivo total, estamos con Sofía. Pasivo total entre el activo total. Muy bien. Y calculemos el índice de deuda promedio. Muy bien. Igual promedio, selecciona todos los datos. Y el promedio de deuda es 52%. Vamos a hacer un grafiquito. Lo voy a insertar. Gráfico recomendado. Ya que coloco índice de deuda. Colorcito aquí. Le damos a colocar rojito. Y clic derecho. Línea de tendencia. Y agregar elemento de gráfico. Etiqueta de datos. Por encima. Le damos negrita, control N. Esto de aquí es un tema de gusto, no me gusta verlo. Y a esto, control N. Bien. ¿Qué podemos decir de la víncula Sofía? En Sofía se confía. Podemos decir, fíjense ustedes, que en la gestión 2020, la empresa financia sus inversiones con 50% de deuda y 50% de recursos propios. ¿Sí? Con respecto a la gestión 2019, podemos observar una reducción del índice de deuda de 53 a 50% respectivamente. Con respecto a las demás gestiones, podemos observar
una tendencia decreciente del índice de deuda, puesto que ha decrecido de 53% en la gestión 2017 a 50% en la gestión 2020. Con respecto al índice de deuda promedio, podemos observar que solo en la gestión 2020 la empresa se encuentra por debajo del promedio y en las demás gestiones analizadas el índice de deuda se encuentra por encima del promedio. Ahora, Sofía tiene un nivel bajo, elevado, medio, ¿sí? Creo que el término correcto sería un nivel medio de deuda, ¿no es cierto? Porque está en el 50%, ¿no? Si hubiera sido bajo, menor a 50, si hubiera sido elevado, mayor a 50. Entonces, podemos indicar que la Avícola Sofía tiene un nivel medio de deuda. Nada más podemos afirmar con este análisis. Fíjense que no entré en detalles de que si es buena o es mala. Ahora, algo importante con los porcentajes. Por ejemplo, el hecho de que el índice de deuda baje no quiere decir que la empresa haya tenido menos deuda. ¿Me explico? Puede ser que la empresa hubiera aumentado su deuda, pero su participación bajó. Es decir, el hecho de que baje mi índice de 53 a 50% no quiere decir que la empresa tiene menos deuda, sino que la participación de la deuda ha bajado. Eso es lo importante. Porque puede ser que la empresa tenga más deuda en términos monetarios, o sea, tenga más deuda en términos monetarios, pero su participación hubiera bajado. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el análisis horizontal y el análisis vertical. Pero por ahora, podemos decir que tiene un nivel medio de deuda con una tendencia decreciente. Pregunto a todos, ¿se entiende la interpretación del índice de deuda de la empresa Sofía? ¿Les queda clara la interpretación, señores? Gracias, Kevin. Scarlett, ¿cómo vamos? ¿Se entiende, Scarlett? Ronald, Ángel, Aileen, ¿siguen todavía conmigo o ya los he perdido? Gracias, muy bien. Veamos cómo está la deuda de Inti, ¿no? De la droguería Inti. Obviamente son sectores diferentes, ¿no? Uno es agroindustrial y la otra es industrial. Entonces vamos a ver la deuda. Veamos cómo está la deuda del laboratorio Inti. Deuda del laboratorio Inti. Bien. A ver, veamos cómo está el índice de deuda de esta empresa. Acerco mi pantalla. Acá coloco detalle. Veamos las gestiones. Calculemos el índice de deuda de esta empresa. Recuerden ustedes la fórmula. Índice de deuda. Pasivo total. Sobre el activo total. Y también calculemos el índice de deuda promedio. Vamos a ver. Pasivo total sobre activo total. Nos vamos a INTI y decimos pasivo total sobre activo total.
Perfecto. Hagamos un promedio histórico. Tenemos el promedio. Y lo que vamos a hacer es hacer el gráfico. Aceptar. Gráfico recomendado. Y veamos. Estamos viendo el índice de deuda. Veamos colocar rojito. Agregar elemento de gráfico. Bien, Control N. Voy a quitar las líneas de cuadrícula. Y Control N, ¿no? Obviamente uno lo puede hacer mejor, hay formas diferentes de mostrar esto, pero el foco del curso es el análisis, ¿sí? Obviamente siempre la estética es importante, pero sé que la estética uno delineando lo hace, se puede hacer muchas cosas, ¿no? De hecho hay bastante material al respecto, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir, señores? A ver, veamos. Veamos qué nos dice, cómo podríamos leer esto, ¿no? Laboratorios INTI en la gestión 2021 financia sus activos con un 30% de deuda y un 70% de recursos propios. Con respecto a la gestión 2020, se puede observar una reducción de la participación de deuda de 33% a 30% respectivamente. Con respecto al periodo de análisis 2018-2021, podemos observar una tendencia decreciente del índice de deuda, puesto que existe una reducción de un 39% en la gestión 2018 a un 30% en la gestión 2021. Cabe resaltar que en las últimas dos gestiones se evidencia un nivel de deuda por debajo del promedio histórico. ¿Cuál sería la conclusión en cuanto al índice de deuda? Pregunto, ¿tiene baja deuda, elevada deuda? ¿Qué podemos decir, señores, de Laboratorios INTI? ¿Me responden por favor en el chat? Baja deuda, por supuesto, dice Ronald. Muy bien. ¿Lo demás? No se peleen por responder. Gracias, Ronald, su respuesta. Bien, pero hasta aquí, miren, baja deuda, ¿sí? Baja deuda. Y uno se preguntará, "Pues, ¿para qué quiere mucha deuda, no?" Y miren su LI. ¿Qué más? Bueno, en este caso, Ronald, el nivel de deuda es bajísimo, ¿no? O sea, en realidad el banco o los acreedores tienen poca participación, ¿no? Vea usted que el 30% es con deuda y la diferencia es con aporte propio, ¿no es cierto? Además, uno se preguntaría, pero profesor, mire pues su LI,
con semejante LI, liquidez inmediata, la empresa no se está apalancando, ¿no? O la proporción del apalancamiento es pequeña. Miren su liquidez, señores, inmediata. Una empresa muy robusta desde el punto de vista financiero. Muy bajo riesgo de liquidez, al rango de tener liquidez en exceso. Una baja deuda, eso es lo que estamos viendo de INTI. En cambio, Sofía, en cuanto a su liquidez, se muestra una empresa que de alguna manera es más eficiente en términos de liquidez, ¿sí? Más eficiente. Y en cuanto a la deuda, ¿sí? Está aprovechando de forma más elevada el apalancamiento, ¿no? Hasta aquí es eso lo que podemos observar. Pero sigamos. Vean que tenemos más indicadores, ¿no? Hasta ahora vamos a ver la cobertura. Vamos a ver cómo ha evolucionado la cobertura, el índice de cobertura. A ver, veamos Sofía. Porque en Sofía se confía. ¿Alguna vez ustedes han tenido compañeras en la U que se llaman Sofía? Era un clásico ese, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Sofía. Y en Sofía se confía. A ver, veamos. Utilidad ante intereses e impuestos sobre intereses. Veamos a ver cómo anda Sofía en cuanto a su cobertura. Veamos Sofía y tenemos que ver su resultado operativo. Sobre sus intereses. Bien. Sería interesante ver el índice de cobertura de interés y verlo junto con el índice de deuda. Veámoslo a ver juntos, un solo gráfico, para ver si qué ha pasado. Índice de deuda y la cobertura en un solo gráfico. Insertar, gráfico recomendado. Y aquí yo sugiero que le den clic derecho, seleccionar datos, y aquí lo que quiero hacer es cambiar, y vamos a armar un eje secundario donde, ¿por qué hago esto de eje secundario, chicos? Porque un dato está en veces y otro en porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, que el eje secundario sea la deuda, ¿sí? Que el eje secundario sea la deuda. Y ahora sí, mejoró. ¿Por qué se llama eje secundario? Y aquí, ahorita explico por qué se llama. Índice de deuda versus índice de cobertura de interés. Voy a agregar etiqueta de datos y ahorita les explico. No. Extremo. Control N. Y acá agregar elemento de gráfico. Bien. A ver, ¿qué podemos ver aquí? ¿Se acuerdan que de lo que les hablé de buena deuda y mala deuda, ¿no es cierto? Una señal de buena deuda. Vean lo siguiente. Vean que la deuda de Sofía bajó.
¿Y qué pasó con la cobertura? Aumentó la cobertura de intereses, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la participación de la deuda ha bajado y Sofía ha mejorado su resultado operativo para el pago de sus intereses. Es decir, Sofía en la gestión 2020, con su resultado operativo, puede pagar 3,52 veces sus intereses. Vean estas gestiones. En estas gestiones solamente estaba cercana a 1, ¿no es cierto? Entonces, mientras este ratio se aproxima a 1, aumenta el riesgo de liquidez, perdón, el riesgo financiero, es el término preciso. Si nos aproximamos a 1, o sea, en otras palabras, si el índice de cobertura de interés se aproxima, o sea, o tiende a 1, aumenta el riesgo financiero. ¿Sí? El riesgo financiero. En este caso, el riesgo financiero de Sofía se ha reducido porque ha aumentado su índice de cobertura de interés. Entonces, por una parte, está bajando la participación de su deuda y está mejorando su grado de exposición al riesgo financiero. Al riesgo financiero. ¿Se entiende, señores, hasta aquí la historia de Sofía? Señores, ¿vamos bien? ¿Se está entendiendo? Gracias, Noelia. Scarlett, Susana, Ronald, ¿cómo vamos? Gracias, Kevin. Gracias, Ronald. Ahí tengo una interpretación de Ronald, lo voy a leer. Sin embargo, me sorprenden los datos que en participación del COVID en la gestión 2020 se dé esos resultados. Por supuesto, por concepto de salud y comida, las empresas Sofía y Inti fueron de mayor demanda. No obstante, para otros rubros, la empresa es totalmente correcto el análisis, ¿no? Quizás sean sectores que a ver, veamos a ver la fecha de cierre. Esta es la gestión 2020, ¿sí? Fecha de cierre 30 de junio. O sea, esto es al 30 de junio de 2021, la fecha de corte. Y efectivamente acá vemos que la pandemia le ha jugado bien, ¿no? En esta gestión. De hecho, le ha ido excelente, ¿no es cierto? Y a Inti, vamos a ver, bueno, eso lo voy a ver en análisis. También la fecha de corte es el 31 de marzo, 31 de marzo de 2022. Entonces aquí estaría más que todo el efecto de la pandemia, porque esto es al 31 de marzo de la gestión 2021. Entonces aquí está más que todo el efecto de la pandemia, ¿no? Efectivamente, ha favorecido en cuanto a ingresos la pandemia a este tipo de empresas, a uno por el rubro alimentos, genial. Y aquí en el anexo, fíjense, podemos ver la estructura de los ingresos, ¿no? En la gestión 2020 y en la gestión 2019. Y acá podríamos ver, digamos, qué rubro se incrementó, ¿sí? Pero dejémoslo eso para el análisis de rentabilidad y para el análisis horizontal y vertical. No nos adelantemos más, pero gracias por su análisis, estimado. Bien, ahora veamos, ya vimos, Sofía, la cobertura versus el índice de deuda. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero con la empresa, la droguería Inti. Nuevamente,
vamos a hacer la misma lógica de análisis. Vamos a cruzar. Voy a copiar esto. A ver, SAS. Veamos el índice de cobertura de interés. Es la utilidad ante intereses impuestos sobre los intereses. Ok. Vamos a ver. Índice de cobertura de interés. INTI. Muy bien. Y tenemos ajuste, diferencia de cambio, ¿verdad? Aquí resultado operativo sobre los gastos financieros. Ahí tenemos la cobertura de esta empresa. Y crucémoslo con el índice de deuda. ¿Ya? Veamos a ver, crucémoslo con el índice de deuda. Y nos vamos a insertar gráfico recomendado. Vamos a dar clic derecho, cambiar. Vamos a ver, aquí hicimos la anterior vez, creo que la misma lógica que usamos, ¿no? Esto que esté en líneas, el índice de deuda que esté en línea, y la cobertura que esté en columna. Bien. A ver, veamos. ¿Y qué es lo que vamos a analizar aquí? El índice de deuda versus el índice de cobertura de interés. Nuevamente, agregar etiqueta de datos por encima. Y aquí. Ahí. Y vemos a ver. ¿Qué ha pasado con el riesgo financiero de droguería INTI? Repito, si el índice de cobertura de interés aumenta, el riesgo financiero baja. ¿Qué significa, por ejemplo, este 7,73? Quiere decir que droguería INTI, con su resultado operativo, puede pagar 7,73 veces sus intereses. Con respecto a la gestión anterior, vea que ha incrementado su cobertura de 6,82 a 7,73 veces, respectivamente. ¿Qué tipo de tendencia tiene? La tendencia de la cobertura de interés ha sido creciente. Esto favorece a la reducción del riesgo de liquidez. Mire usted, qué interesante, ¿no? Miren, buena cobertura en crecimiento y participación de la deuda en decrecimiento. Mucha liquidez, lo cual no es una buena señal de eficiencia. Bien. Pregunto, con lo que estamos viendo ya no estamos haciendo una idea. Recuerden ustedes la primera clase, cuando nosotros hacemos un análisis financiero, la idea de las razones es con ver los ratios, nosotros identificar cómo está la empresa. Así, tú, así
con la interpretación nos damos cuenta de cómo está la empresa y ya con el análisis ya aterrizamos un poco más. Ahora lo que estamos viendo es de manera global un pantallazo de cómo está la empresa. Genial. Ambas empresas estamos viendo que son empresas sólidas en cuanto a liquidez, una con bajísimos niveles de deuda y una elevada liquidez inmediata. La otra, Sofía, podemos ver que es una empresa más agresiva en cuanto a la deuda y de alguna manera se puede ver que está gestionando de manera más eficiente su liquidez, es decir, está usando el apalancamiento financiero, una está usando el apalancamiento financiero más que otra. Eso es lo que podemos ver hasta ahorita. Continuemos con la diversión, señores. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, excelente, Noelia. Gracias, Scarlett. Sigamos con la diversión entonces. Ok. Gracias, Ronald. Sigamos con la diversión. Volvamos a Sofía y calculemos su índice de calidad de deuda. Ok. Entonces, agarramos nosotros SAS. Índice de calidad de deuda. Recordamos a ver la fórmula de índice de calidad de deuda. Es pasivo corriente sobre pasivo total. Pasivo corriente. Bien. Antes de calcular el índice de deuda, nosotros nos vamos a liquidez corriente. Vea que tiene liquidez corriente cercana a 1. Si es cercana a 1, entonces uno se pone a pensar, ok, si tiene liquidez corriente cercana a 1, entonces tiene alta concentración de deuda en el corto plazo. Podría ser una hipótesis que nosotros nos hagamos antes. Vea, si tiene liquidez corriente cercana a 1, es porque tiene seguramente alta deuda concentrada en el corto plazo. Veamos a ver, veamos a ver. Hasta ahí es una hipótesis. Si la liquidez corriente cercana a 1, quiere decir que la empresa es altamente probable que concentre mucha deuda en el corto plazo. Veamos si eso es cierto. A ver, veamos el índice de calidad de deuda de Sofía. Colocamos igual. Vamos a Sofía, porque en Sofía se confía. Y nos vamos al... Aquí. Tenemos el pasivo corriente dividido entre el total pasivo. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? A ver, veamos un índice de calidad de deuda promedio. Muy bien. Vamos a un promedio. Generemos un gráfico. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ir. Aquí en movilizarlo, ¿no? Ok. Ahora sí. Muy bien. Y acá que tenemos el índice de calidad de deuda. Aquí le vamos a colocar ojito. Y aquí vamos a agregar elemento de gráfico, etiquetas por encima. Control en negrita. Vamos a quitar estos señores.
Y aquí control N. Y agreguémosle una tendencia. Bien. Ok. Ahora, ¿qué podemos decir de lo que acabamos de calcular? ¿Qué podemos decir? Bien. Podemos decir que la empresa Sofía, del 100% de su deuda, el 49% se encuentra en el corto plazo, en la gestión 2020. Con respecto a la gestión 2019, se puede observar un incremento de la participación de deuda a corto plazo de 49, de 47 a 49% respectivamente. Con respecto al periodo, a todo el periodo de análisis 2017-2020, podemos observar que el índice de calidad de deuda tiene una tendencia creciente, generando de esta forma mayor presión para la liquidez de la empresa. Entonces recuerden ustedes que si el índice de calidad de deuda es elevado, se genera mayor presión para la liquidez, puesto que la deuda se concentra en gran medida en el corto plazo. ¿Se entendió, señores? ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto, muchas gracias, Carley. Sigamos con la diversión y veamos cómo está la otra empresa en esta misma variable. Veamos cómo está la droguería Indy. Pero vamos a su liquidez para darnos una idea de cómo estaría. Inti en liquidez. Vea que su liquidez de Inti se está alejando de 1, o sea, no se aproxima a 1, se aleja de 1. Entonces, esto me lleva a pensar, ok, como se está alejando de 1, probablemente no tenga mucha deuda en el corto plazo. Entonces, es altamente probable pensar, o ya uno se plantea ya una hipótesis en la cabeza, ok, entonces no debe tener mucha deuda en el corto plazo. Veamos a ver qué pasa. Veamos a ver. ¿Qué ver? Control C. Control C. Muy bien. Un segundo. Ahora sí. Control C. Control V. Y aquí lo que vamos a hacer es el índice de calidad de deuda, que es igual. Recordemos la fórmula. Estamos trabajando con INTI. Es pasivo. Ubicamos el pasivo corriente y dividimos entre el total pasivo. ¿Sí? Damos el porcentaje. Verifico el cálculo otra vez. INTI. Pasivo corriente entre el total pasivo.
Ok, generamos, vamos a ver, un índice de calidad de deuda. Vamos a sacar un promedio. Nuevamente sacamos un promedio. Ya. En anteriores cursos de análisis que hemos dado en el pasado, generalmente lo que hacíamos, yo le daba una plantilla parametrizada donde nosotros cargábamos los datos y se generaban los gráficos, ¿no? Pero honestamente, prefiero hacerlo porque uno sí ve cómo se hace y en realidad no soy muy amigo de las plantillas porque cada caso es particular y uno tiene que armarse su propio archivo de Excel para analizar. ¿Qué dicen ustedes? Es mejor hacerlo, ¿no, señores? Aunque perdamos un poquito de tiempo quizás en los cálculos, ¿no es cierto? Pero mejor es hacerlo todo. Ahora, si ustedes gustan, ¿estamos bien con el proceso de enseñanza-aprendizaje, señores? ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Dudas? Muchas gracias, Carly. Siempre es importante su retroalimentación, ¿no? Gracias, Ronald. Bien, sigamos, señora. A ver, veamos qué está pasando con el índice de calidad de deuda para esta empresa. Ya le agregamos y veamos a ver el índice. Ya. Ok, le damos colorcito. Y le damos etiqueta de datos por encima. Ok. Negrita. Damos estas líneas que no me agradan. Control N y veamos a ver. Bien. La droguería Inti, que podemos ver la droguería Inti, en la gestión 2021 concentra el 44% de su deuda en el corto plazo. Con respecto a la gestión 2020, se observa un incremento de la participación de deuda a corto plazo de 42 a 44% respectivamente. Con relación al periodo de análisis 2018-2021, podemos observar una tendencia decreciente del índice de calidad de deuda, lo cual es favorable, no, está mal dicho lo cual, que es favorable para la liquidez corriente, puesto que no existe mucha presión de deuda en el corto plazo. Con relación al promedio histórico, podemos observar que en las dos últimas gestiones el índice de calidad de deuda se encuentra por debajo del promedio histórico. Entonces, fíjense ustedes que en cuanto a la tendencia, va de alguna manera en concordancia con la liquidez de la empresa, ¿no? ¿Sí? Tiene buenos niveles de liquidez, fíjense ustedes. Y esto es porque cada vez tiene menos presión de deuda en el corto plazo. Hasta ahí hemos visto los indicadores de deuda de ambas empresas. Ahora vamos a entrar a otro campo. Vamos a entrar en el campo de las razones de actividad. Las razones de actividad.
Perfecto. La zona de actividad. Nos damos un break, señores, de cómo andamos de ánimos. Nos damos un break hasta las... Son y 42. Nos damos hasta las 52 y nos quedamos hasta las 10:10. ¿Estamos bien? Voy a tomar un vasito de agua. Descansemos 10 minutos y nos quedamos hasta las 10:10, ¿les parece? Gracias, Ronald. Quedamos así entonces, jóvenes. Pausa la grabación y luego hablamos de los ratios de actividad o eficiencia. Genial. Descansamos entonces 10 minutos.